Casella y soy el organizador del ciclo de conferencias. Bienvenidos a la primera conferencia del ciclo, Introducción a la climatización saludable. Hoy hablaremos del confort térmico con la exposición del ingeniero PhD Amadeus Castro Vega, docente en la Universidad de La Sabana de Chía, Colombia. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida al doctor Roberto Messana, el inventor hace unos 30 años del techo radiante. Además, ha escrito un libro fundamental sobre el argumento que vamos a tratar hoy, Comfort Understanding, es el título del libro. Roberto ha querido participar al webinar para inaugurar el ciclo y desearnos un feliz trabajo. Entonces, Roberto, tienes la palabra. Sigue. Okay. Buenos días a todos. Estoy muy contento por esta iniciativa que espero contribuya a desarrollar también en Colombia la cultura de la climatización radiante. Este es el tema al que he dedicado mi vida profesional y académica, además de experimentador y empresario. Y la razón principal es proporcionar al cuerpo humano las condiciones térmicas dentro de los edificios que correspondan a su termofisiología real. Nuestro cuerpo está hecho para irradiar su propio calor metabólico y que su piel, pero también los tejidos con los que se viste y los materiales de construcción de los que está rodeado, tienen la característica de ser perfectos para los intercambios radiantes en la frecuencia infrarroja de baja frecuencia, el calor. La tecnología del aire acondicionado no permite aprovechar esta característica natural, ya que no es capaz de modificar, salvo muy levemente, la temperatura de las superficies que nos rodean, que son las únicas que nos permiten irradiar. La tecnología ideal es el techo radiante, tal como ocurre en la Tierra, donde la irradiación solar y la irradiación de la Tierra hacia la bóveda terrestre se dirigen hacia arriba. Por lo tanto, la naturaleza nos enseña. Lo extraordinario es que estas tecnologías también son las más eficientes energéticamente, por lo cual el confort fisiológico y el ahorro energético son aliados perfectos. En este punto, el técnico de diseño representa la figura profesional que puede difundir en el mercado la climatización radiante y sus ventajas para el usuario, para el medio ambiente y para la economía. Acojo esta iniciativa con gran placer y felicito a todos los ponentes y a Hugo Casella, que desde hace mucho tiempo se compromete a ayudarme en la difusión de estos conceptos en su país. Les deseo a todos un buen trabajo. Gracias por la atención. Buen trabajo. Gracias, Roberto, por este pronuncia. Por este español tan fluido. Bien, entonces ya el expositor puede empezar. Amadeus, sigue, por favor. Bien, gracias. ¿Se escucha, sí? ¿Se escucha bien? Bien, listo, perfecto. Bueno, me presento, Amadeus Castro, soy ingeniero químico de formación, con maestría en energías renovables y doctorado en ciencias del área de la química. Hoy vamos a hablar de un objeto que se usa para
en mi caso particular, para observar cómo se está comportando el entorno y tomar algunas decisiones respecto de la climatización. Y vamos a hablar acerca de su evolución. Pero primero tenemos que abordar algunos temas, algunas fórmulas, algunos conceptos básicos. Primero, hablar que la carta psicométrica está muy embebida en el diseño bioclimático, que es muy familiar a la arquitectura, a la ingeniería civil, incluso a veces a la ingeniería mecánica y a la bioingeniería. Aquí me tomé la libertad de tomar una foto de Víctor Olguín, que me parece que es uno de los que mejor ha compendiado los elementos que nos llevan al confort. Él decía que todo lo bioclimático pues pretende que haya una interacción nuestra energética con el entorno y lograr una sensación de bienestar. Y por supuesto, la arquitectura tiene que apropiar este concepto. Samuel Mockbee, que fue un arquitecto, decía que la arquitectura es un arte social y es responsable de asegurarnos todo aquello que alguna vez comentó Vitruvio, que sea útil, que sea bello y que además tenga una funcionalidad. Y dentro de esa funcionalidad está el confort, el bienestar térmico. Entonces, ¿cómo vamos a definir qué es el confort térmico? Bueno, partamos que es un concepto fisiológico, tal como lo manifestó Roberto. El cuerpo humano, en su metabolismo, irradia. Entonces, nosotros como seres vivos, como un cuerpo que es capaz de irradiar porque hace combustión de los alimentos que ha ingerido, genera cierta cantidad de calor. Algunos cuerpos son capaces de emitir más, otros menos. Algunos cuerpos son aislados, otros cuerpos están expuestos más al entorno por una delgada capa de piel. Entonces recurren al vestuario. El vestuario es la primera herramienta para lograr un equilibrio, un confort. Entonces podemos hablar de prendas ligeras, si necesitamos favorecer la radiación y la transpiración, o de prendas pesadas en 1, 2 o 3 capas, y lo que queremos es evitar esa pérdida de nuestro calor hacia el entorno, específicamente en zonas frías. Bueno, si fuera suficiente el vestuario, pues con eso tendríamos para desarrollar el confort térmico. Sin embargo, nuestro planeta gira, recibe radiación en cierta intensidad, más o menos 400, 600 watts por metro cuadrado, según la hora del día. Entonces, hay una combinación entre lo que emitimos, lo que evitamos que se pierda como radiación, lo que recibimos, y también depende de la altura a la que estemos ubicados. En zonas más cercanas al nivel del mar es más densa la atmósfera, hay más moléculas de agua presentes en el aire. El agua tiene una gran capacidad de absorción de calor, por lo tanto, es natural que en estas zonas cercanas al nivel del mar se sienta una mayor temperatura por almacenamiento de calor, mientras que en zonas que estén por encima de los tal vez 1900, 2000 metros, la atmósfera es más delgada, hay menos moléculas, hay menos posibilidad de absorción y retención de este calor. Entonces tenemos que empezar a desarrollar nuevas herramientas para tener este control. Una de ellas puede ser la humedad. Como se dijo, pues las moléculas, no solo de la atmósfera, sino las que están presentes, la misma contaminación, el CO2, el agua, tiene la capacidad de retener calor, energía. La vamos a llamar entalpía, que es una forma específica, como se le denomina a ese calor que se puede transmitir y que fluye. Entonces, la humedad tiene la función de poder almacenar ese calor. Sin embargo, nuestro cuerpo, que desea una refrigeración, debe transpirar. Y siempre existe un equilibrio. Nada se puede transmitir a otro lugar si ya está saturado. Entonces, si la humedad del aire iguala a la humedad de saturación de la temperatura de nuestro cuerpo, se nos va a dificultar transpirar.
Por lo tanto, habría que regular la humedad del aire para que nuestro cuerpo pueda ni deshidratarse, brindándole humedad por difusión al entorno, ni tampoco inhibiendo la posibilidad de esa evaporación por transpiración, porque es imposible enviarla a un medio. Podríamos también manipular la temperatura no solamente de nuestra piel, sino de la temperatura del aire. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos elevar nuestra temperatura corporal, pues nos ponemos activos, hacemos ejercicio, y si queremos regular la temperatura del entorno, podríamos recurrir a medios pasivos, como por ejemplo iluminación o sombra, o medios activos, como por ejemplo calefacción, y en este caso, del cual se hablará un par de veces, la climatización radiante, que es más benéfica, como lo mencionó Roberto, respecto de otros sistemas de acondicionamiento. Está la convección, que esto es simplemente hablar de, bueno, nos abanicamos, nos ventilamos, nos exponemos a corrientes para que haya dos efectos. Primero, que ese aire que se encuentra frío se mezcle con aire que está a mayor temperatura, o viceversa, que un aire que está caliente pueda ser refrescado, y este a su vez incide sobre la humedad, porque puede arrastrar moléculas de vapor de agua para favorecer la transpiración. De hecho, las corrientes de aire, la convección, que puede ser desde las más lentas en régimen laminar, prácticamente aire estanco, a corrientes ventiscas, huracanes, son las responsables no solamente de la regulación de la temperatura, sino también de la deshidratación. Cuando todas estas alternativas no pueden ser efectivas, estamos hablando de medios primordialmente pasivos, pues ya incurriríamos en actividades como la irradiación, que ya es ajena a la irradiación natural del sol, sino, por ejemplo, el uso de calentadores a gas, calentadores con gases de combustión, calentadores por cogeneración, calentadores con resistencias, o pisos, paredes o techos radiantes, además de aislar. Entonces estamos hablando de mejorar las estructuras. Un ladrillo pues tiene cierta conductividad de calor, pero un ladrillo aislado o un adobe o un bloque en una composición diferente permitirá un flujo de calor desde y hacia el entorno donde nos encontramos de una manera más rápida o más lenta, de manera que nos pueda regular esa pérdida de calor que está distribuida en todos los elementos anteriores. Si lográramos un equilibrio entre nuestro metabolismo, el vestuario que se utiliza, un punto en el que nos sintamos con bienestar, de humedad, de temperatura, de velocidad del aire y de un aislamiento o fuente radiativa, estaríamos hablando de confort térmico. Sin embargo, lo que para mí es un metabolismo acelerado y me permite estar cómodo en un ambiente, no sé, 14, 16 Celsius, para otra persona puede ser no adecuado, no confortable, no le genera bienestar. Entonces, el confort térmico se mueve en una franja. Se solía decir cuando hablábamos de temas bioclimáticos en la universidad que esto le cae más o menos al 85% de la población. Lo que para mí es confortable puede que sea también para 84 personas más, pero de 100 habrá 15 que dirán, no, yo no me encuentro en una zona confortable. Entonces llegaríamos a la adaptación, que sería la conclusión de nuestro tema. Siéntanse libres de levantar la mano y hacer preguntas en cualquier momento si de pronto surge alguna situación que queramos ampliar o hay algún concepto que es ajeno y que requiere aclaración. Bueno, entonces, el ser humano debe mantener una temperatura superficial de la piel de 33 grados Celsius. Al interior, nuestro cuerpo humano más o menos está entre los 36 a casi 37 grados Celsius. Pero la piel, que es el órgano más amplio y quizá el más sensible del cuerpo humano, debe estar a una temperatura media de 33 para poder permitirse aquellos elementos de confort que se habían mencionado, como primordialmente la transpiración y la recuperación de calor, ya sea por radiación o por aislamiento.
Nos encontramos expuestos siempre a algo que llamamos un punto muerto. Para ingeniería, en la termodinámica, el punto muerto es aquella temperatura externa de un sumidero de la cual es imposible descender. Entonces, en este momento, mi punto muerto en la ciudad que me encuentro es aproximadamente 14 a 16 grados Celsius. De manera que si yo dejara de respirar, mi corazón dejara de palpitar y me considerara un muerto, mi cuerpo nunca podría enfriarse más allá de 14 o 16 grados Celsius. Entonces, es la limitante para transferir calor. Es una restricción, una barrera de la cual es imposible hacer un intercambio de energía, al menos desde la forma de radiación, de convección, de advección o de conducción, que son las 4 formas en las que se transfiere el calor. Un cuerpo humano que se encuentra confinado en un recinto, como usuario de un domicilio, de una oficina, tendrá pérdidas. Entonces empezará a perder calor, primero por la conducción misma de él. Cuando toca alguna prenda, cuando toca una superficie, transfiere calor. A esta conducción de calor la vamos a describir por medio de una constante de conductividad, que en este caso podría ser el piso, la que transfiere calor hacia los pisos, los muros, por un diferencial de temperatura que está dado en un espesor y un área superficial. Eso quiere decir que yo puedo perder calor si me pongo recostado en una pared, en una silla. El solo hecho de estar de pie en una habitación, el área de la suela de mis zapatos transfiere calor de acuerdo a la diferencia de temperatura. Entonces, entre más frío, entre más bajo sea mi punto muerto, más calor transmitiré por conducción. Y esta K de conducción pues dependerá del material. Aquí yo puse muros, pero depende. Hay materiales que son muy aislantes. Esta conductividad está del orden de 0,006, 0,001 watts sobre metro cuadrado Kelvin. En cambio, hay materiales que son mucho más conductores y están cercanos a la unidad, algo así como 0,6, 0,8, 0,7, que son los valores típicos para muchos materiales de construcción. El calor que se pierde de esta manera se conduce y se va a transmitir a otros mecanismos. Entonces, el primer mecanismo es que yo pueda conducir un calor. Esta parte de nuestra conducción de calor hacia el entorno es lo que se ha denominado la ley de Fourier. Como este calor, o más bien como la energía, se dice que ni se pierde ni se gana, sino simplemente se transforma. En el caso de nuestro confort, esta energía se va a transmitir. Y la energía que estamos transmitiendo, ya sea por los zapatos o por la piel, ¿a dónde irá? Irá al entorno. Y al entorno se va a perder por 3 posibles mecanismos. El que le sigue sería el que corresponde a la ley de Newton, en donde tenemos que nuestra área superficial, la que está conduciendo y está expuesta al entorno, si tiene una diferencia de temperaturas con el entorno, con el punto muerto, con el tiempo irá emitiendo calor en microconducciones. Y estas microconducciones, que son choques entre moléculas de los gases, se regula por una H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Bien, ¿qué nos dice esta fórmula? Que entre más piel tengamos, más área tengamos expuesta, pues más calor perderemos. Que entre más pase el tiempo, pues más calor perderemos. Y que entre más sea amplia la diferencia de temperaturas entre mi cuerpo y el entorno, más calor perderemos. Y por supuesto, hay una constante H de transferencia de calor, de convección, que nos dice que entre más choques haya entre moléculas, pues más calor perderemos. Por lo tanto, es obvio que en un sitio donde haya ventiscas, nosotros sintamos una sensación de frescura porque ese coeficiente es más alto. Otra forma de perder el calor es por radiación. Por eso le estamos sumando este elemento. Entonces, una se dará por el movimiento de corrientes a nuestro alrededor y otra por la misma capacidad del calor de comportarse como una onda. Entonces, él radia y hay fotones infrarrojos, energía infrarroja que se pierde y que es energía que estamos perdiendo. Boltzmann la había descrito como
una relación a la cuarta potencia de la temperatura de nuestro cuerpo respecto de la del entorno. Esta temperatura del entorno siempre será la de nuestro punto muerto, de manera que se valida que entre más distante sea la temperatura del punto muerto, más baja, más calor perderemos. Sin embargo, como está la cuarta potencia, el calor que nosotros podamos perder por radiación se dará siempre y cuando las temperaturas sean elevadas. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, momentos en los que tenemos agitación, excitación, movilidad física y nuestra temperatura ya excede los 36, 37 grados Celsius. Ahí será más notorio que perdamos calor por radiación. Depende de nuestra área superficial, depende de qué tan emisivos seamos. Entonces, ¿qué significa la emisividad? Que los cuerpos que son más próximos al blanco son capaces de emitir más, mientras que los cuerpos que son más próximos al negro, por el contrario, son capaces de absorber más. Para los seres humanos esto no tiene sentido, porque no existen cuerpos blancos ni cuerpos negros, y el valor de la emisividad se encuentra más o menos en un valor estándar, como entre 0,6 a 0,7. Y ese sigma, la que está aquí, estoy señalando, es la constante de Boltzmann para emisión de calor. Estos serían los dos mecanismos por los cuales nosotros perderíamos calor. Y el otro mecanismo sería la advección. Estamos hablando de que un fluido es capaz de llevarse todas las propiedades que lleva consigo, se lleva las vibraciones, se lleva la radiación, se lleva el calor, se lleva la conductividad, y está implícita dentro de la convección. Si nosotros queremos un equilibrio, pues ¿qué debemos hacer? Igualar las pérdidas. Lo que perdemos conduciendo, lo que perdemos a través de las corrientes de aire y lo que perdemos radiando, debería ser equivalente al calor que le estamos proporcionando para mantener esa temperatura superficial de 33 grados Celsius. Si nosotros viviéramos en un entorno que nos permitiera mantener ese equilibrio, tener una transpiración adecuada, con una vestimenta ni exagerada, pero tampoco deficiente, podríamos hablar de un confort térmico al lograr un balance de esta ecuación básica de balance de calor. Pero es solamente la parte termodinámica. Hay otros elementos que van a influir en ese confort térmico. Pero lo primordial es lograr un balance. La energía que yo pierdo deberá ser igual a la que voy a sustituir para mantenerme en este equilibrio. ¿Cuál sería la solución? Pues la solución que siempre hemos hecho desde que éramos cavernícolas era fijar un suministro de calor. Para nuestros antepasados prehistóricos, primitivos, podría ser una fogata, podría ser una piel. Luego evolucionamos a sistemas de ventilación, luego sistemas de iluminación pasiva. Con la revolución industrial aparecieron los sistemas de climatización activos, como por ejemplo quema de combustibles, sistemas radiativos, ventilaciones forzadas, etcétera, pero siempre hemos estado en ese foco. Hay que fijar un suministro de calor, o a la inversa, fijar un sumidero, un retiro de calor que nos lleve a un equilibrio. Sin embargo, como veremos al final, a menudo hay cuerpos que se salen de este esquema. Esto no es un paradigma, no es que todos los seres humanos tengamos que estar siempre a 33 grados Celsius y validar siempre este balance termodinámico de calor, sino que también existe la adaptación y una tolerancia a ciertas expectativas. Entonces, es posible que encontremos confort térmico a pesar de estar fuera de una temperatura superficial cutánea de 33, o a pesar de estar más allá del límite posible de transpiración, o inclusive estar por debajo, casi cerca de la hipotermia. Entonces, son casos particulares. ¿Cuál sería esa fuente de calor sustituta? Entonces, en los próximos webinars, y como lo presentó Roberto Mesana hace unas semanas ya con su software rack, podría ser la radiación. Hay radiación pasiva, hay radiación activa, también hay fuentes de calor convectiva. Cuando hablamos de fuentes de calor convectiva, estamos hablando de ventiladores que traen corrientes de
de aire. Cuando hablamos de radiación pasiva, estamos hablando de una ventana que nos permite iluminación, que nos entrega radiación ultravioleta, visible e infrarroja. Y cuando estamos hablando de radiación activa, nos referimos a fluidos calientes que van a circular por un entorno. Bien puede ser, por ejemplo, sistemas geotérmicos, techos radiantes, paredes y techos que tienen algún fluido. Lo olvidaba, dentro de la radiación pasiva también tenemos los muros. Hay muros que acumulan calor, actúan como baterías térmicas para entregar calor en horas de la tarde después de haberlo recolectado con radiación solar en horas de la mañana. Estas serían nuestras fuentes de calor sustituta para mantener nuestro confort térmico. Entonces, tendría una pregunta que podría servir para debate o quizás solo se quede como en una pregunta retórica. ¿Habrá una combinación de temperatura, humedad, velocidad del aire, vestuario, área superficial, metabolismo, etcétera, que nos permita llegar a ese equilibrio de pérdidas y ganancias de calor, que nos permita estar con una temperatura corporal de 33? Bueno, es subjetivo. Sin embargo, con la necesidad de poder mostrar, describir, guiarse y generar alguna herramienta que nos pueda llevar a una zona que se pueda denominar confortable, pues se idearon algunas cartas, a veces las llamaban térmicas, cartas térmicas, o a veces las llamaban cartas de humedad, y finalmente esta combinación de cartas térmicas y cartas de humedad terminó en algo denominado carta psicométrica, que nos puede ayudar a localizar en parte cuál sería esa zona confortable. Digo en parte porque hay elementos en las cartas psicométricas que no incluyen, por ejemplo, el metabolismo, no incluyen la radiación, no incluyen la convección y mucho menos no incluyen la sudoración. Sin embargo, ya son elementos biológicos que deben tener en cuenta que a cierta condición de temperatura, humedad y también presión o altura, se pueden dar los fenómenos biológicos deseados o indeseados. Bueno, por ejemplo, si nosotros nos exponemos a corrientes de aire, ya vimos que la ley de Newton nos dice que a mayores velocidades habrá un coeficiente mayor. Este es un ejemplo de una investigación que se hizo hace ya más de una década, en la que se demuestra que un ser humano expuesto a corrientes de aire de diferente temperatura y de velocidad variable puede experimentar pérdidas de calor también proporcionales, pero que si bien son ascendentes, llegan a un valor asintótico, de manera que no hay que tener miedo de estar expuestos a un ventarrón, ventisca, huracán, tornado o cosas por el estilo, porque la pérdida de calor pues tiende a valores asintóticos. Sin embargo, es notorio que ese punto muerto que habíamos descrito, aquí la línea roja es la que corresponde a la temperatura más baja, un aire que circula a 10 grados Celsius, según su velocidad, sería capaz de retirarnos de la superficie de nuestra piel más cantidad de calor, inclusive llegando a una cantidad cercana a los 500 watts sobre metro cuadrado. Esta cifra, 500 watts, puede que sea abstracta. Bueno, ¿qué son 500 watts? 500 watts sobre metro cuadrado es prácticamente la radiación que un ser humano recibe al mediodía cuando se expone al sol en un día despejado. Normalmente se ha estandarizado la radiación que recibimos en 1000 watts sobre metro cuadrado, medidas en un satélite en la estratosfera, pero este calor es reflejado parcialmente por las nubes, parcialmente retenido por la humedad en la atmósfera, parcialmente retenido por otras moléculas, reflejado por otros cuerpos, como por ejemplo ríos, mares, agua, y finalmente lo que nos llega a nosotros, lo que nos llega a las edificaciones, a la piel, a la vegetación, son más o menos 500 watts sobre metro cuadrado en un día soleado. Qué sensación tan rica que uno tiene cuando está expuesto al sol, dirían algunos, otros no, qué bochorno que estoy experimentando. Sin embargo, si estuviéramos expuestos simultáneamente a esa radiación solar y a un viento de más o menos 20, 25
metros sobre segundo, que es la velocidad habitual de una brisa leve. Para hacer un comparativo, un ser humano camina entre 5 a 7 metros sobre segundo, y un ser humano que camina ágilmente puede estar alrededor de los 7 a 10 metros sobre segundo. Entonces, una brisa leve sí se encuentra comparando con nuestra velocidad de caminado más o menos a los 25 metros sobre segundo. Esa es la razón por la que una brisa equilibra esa ganancia de calor que nosotros tenemos por radiación y la elimina por convección. Entonces, aquí está la explicación de por qué esas brisas nos refrescan y nos llevan a una zona de confort, si solamente estamos hablando del equilibrio entre el calor recibido por radiación y el perdido por convección. Ahora, cuando nos movemos a zonas en donde los aires son más cálidos, aires a 20 Celsius, aires a 30 Celsius, vemos que las pérdidas son más bajas. Por lo tanto, si estamos expuestos a la misma fuente lumínica, pues por convección, por viento, perderemos menos. ¿Qué pasará con ese calor? Pues empieza a acumular. Si nosotros recibimos 500, pero únicamente podemos disipar 200, pues nuestro cuerpo acumula 300 watts por cada metro cuadrado. Un ser humano de talla media, más o menos unos 70 metros de altura, tiene más o menos 1.8 metros cuadrados de piel. Personas más altas o mayor contextura podrían rondar los 2 metros cuadrados y los más pequeñitos tal vez 1,5 metros cuadrados de piel. ¿Esto qué significa? Que en una unidad de tiempo determinada, un ser humano podría estar acumulando algo así como 300 a 400 watts de energía. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? Empieza a activar esos elementos protectores, como por ejemplo la sudoración, la activación de la circulación, las arterias se dilatan, ocurre la vasodilatación. Para que fluya calor, nosotros estamos haciendo entonces el efecto inverso no el efecto inverso, sino también estamos generando esa convección y advección y hacemos que circule más veces la sangre cerca de la piel para poder conducirla, para poder radiarla y para que exista el fenómeno de convección hacia el entorno. La transpiración es otra herramienta, porque en la transpiración nosotros estamos incluyendo evaporación y la evaporación necesita energía. ¿De dónde la toma? La toma de nuestra superficie, de nuestra piel. Entonces, la sudoración es el mecanismo más eficiente porque el agua, que es una de las moléculas con mayor capacidad de absorción de calor, es también aquella que gasta más energía para evaporarse. Por lo tanto, al sudar, nosotros estamos emitiendo esa energía en forma de cambio de fase para poder llegar a un nuevo confort. Entonces, aquí podemos ver cómo puede existir un balance entre ventilación y radiación, visto únicamente desde los componentes de Boltzmann y los componentes de Newton para ese equilibrio térmico. No podemos llegar más abajo del punto muerto. Entonces, sin embargo, por convección puede haber aires fríos por debajo del punto muerto porque los podemos crear artificialmente por refrigeración, aires a 5, aires a 0 grados. Ya se imaginarán ustedes cuál es la pendiente, incrementa, entonces ya estaríamos hablando de condiciones por debajo del confort, cercanas a la hipotermia. Todos sabemos que tenemos que almacenar objetos, elementos, comida, sustancias, farmacéuticos en ciertas condiciones de temperatura y humedad que le permitan una estabilidad. Nadie consumiría, no sé, un queso que ha sido estropeado por rancidez, porque todas sus grasas se oxidaron en unas condiciones de temperatura y humedad que no le permitieron la preservación. Por eso nosotros almacenamos quesos por debajo de 10 grados Celsius y se mantienen en una humedad relativa, ya hablaremos que es la humedad relativa, de 90 para que no se deshidrate o se seque y se compacte, pero tampoco gane más humedad de la que debería tener y permita el crecimiento microbiano. Los que desean mantener un chocolate en buenas condiciones para su ingesta, pues hay que mantenerlo, dicen, en fresco, lugar fresco. Un lugar fresco son 15 grados Celsius y un lugar fresco corresponde a una humedad
relativa al 50%. ¿Qué significa eso? Que no toda la humedad está como vapor, pero no toda la humedad está condensada. Entonces, la mitad de la humedad del entorno está en ese punto medio entre ni está totalmente evaporada ni está condensada. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando nos llevan a una sala de cirugía para mantener una zona adecuada para los tejidos que van a ser expuestos, pues debe haber una temperatura de 22 y una humedad de 55%. Y así con los demás que ustedes pueden ver en la tabla. Si los objetos inanimados tienen una zona de temperatura y humedad para mantenerse estables sin afectación microbiológica, yo creería que también es obvio que un cuerpo humano, un ser vivo, necesita unas condiciones de temperatura y humedad para mantenerse estable y en eso que vamos a llamar confort. Entonces, aquí esas condiciones de temperatura y humedad se van a combinar para permitirnos que llegar a un estado de hipertermia, eso que llamamos el golpe de calor, o de pronto nos pueden llevar a una condición de deshidratación, de baja temperatura, la hipotermia, la muerte por contracción de los vasos sanguíneos y falta de irrigación. O nos pueden deshidratar, porque el entorno no tiene humedad, nosotros la tenemos, pues todo se mueve hacia donde requieren las moléculas estar en equilibrio, perderíamos humedad. O a la inversa, si hay una humedad excesiva, entonces no podemos transpirar adecuadamente y nuestro cuerpo no puede generar esa evaporación y empieza a ganar temperatura, nuevamente llevándonos a una zona de no confort. Para nosotros poder estar en una zona confortable, como esas sustancias, nuestra piel, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro identifica confortable y permite que esas actividades biológicas nos tengan en la zona confortable si nos encontramos en un ambiente a 35 grados, teniendo una temperatura corporal de más o menos 30 grados Celsius y una humedad del entorno cercana a los 60% de humedad. ¿Qué significa esto? Que la humedad en el aire está 60% evaporada y hay un 40% que se encuentra como gotas de agua suspendidas. Las otras son vapor efectivo, están en otra fase. Estas condiciones de 35 Celsius y 60 nos favorecen la transpiración, que es uno de los fenómenos básicos indispensables para que un ser humano pueda regular la temperatura. Los otros serían la radiación por enrojecimiento de la piel y uno minoritario sería la conducción y apoyado por la convección, por ventilarnos. Entonces miremos, aquí traigo repentinamente esta carta, esto se llama una carta psicométrica. Esta carta psicométrica tiene en su eje horizontal las temperaturas que estamos acostumbrados a leer en los termómetros, que se suele llamar temperatura de bulbo seco, y en el eje X están las humedades absolutas, que es la cantidad de vapor de agua, ya sean gramos o kilogramos, que está en el aire presente como vapor o como gotas, microgotas o nanogotas de agua suspendidas por cada kilogramo de aire. Algunas cartas más recientes, contemporáneas, incluyen la presión atmosférica, la presión de saturación, incluyen la cantidad de energía que contiene el aire, ya miraremos cómo se calcula, contiene en otro eje, en paralelo, la entalpía o energía que contiene el aire, y algunas líneas como por ejemplo las líneas de humedad relativa, las líneas de temperatura de rocío o de bulbo húmedo, que en el caso de la saturación, cuando ya toda el agua tiende a condensarse, correspondería a esa temperatura en la que el agua se puede condensar si enfriamos el aire. Voy a ubicar en esta carta psicométrica 3 condiciones: la posibilidad o el límite para poder transpirar, las condiciones en las que un ser humano llega a la hipotermia y otras en las que si las excedemos, un ser humano sufre un golpe de calor. Entonces, un golpe de calor lo podríamos tener entre
más de 40 grados Celsius del aire del entorno y una humedad de 70%. Las líneas de humedad son estas curvas. Toda carta psicométrica termina en una curva envolvente y de ahí no pasa. Esa línea de la cual una carta psicométrica no pasa es la saturación, donde toda el agua se encuentra en la forma de líquido. Entonces, por debajo de esas curvas habría, naturalmente, debajo del 100, el 90, el 80, el 70. Vámonos por la del 70 y ahora que tenemos la línea del 70, busquemos 40 grados Celsius. Entonces, 40 grados Celsius, Dios mío, se nos salió de la carta. Está en algún lugar por acá. Si un ser humano se expone a condiciones de tal humedad con tal temperatura, necesariamente va a sufrir un golpe de calor y perderá el conocimiento y posiblemente la muerte, que es algo que tal vez hayamos visto en noticias donde algunas regiones o países han sufrido olas de calor excesivas. Por el lado opuesto, la hipotermia, entonces vámonos hasta los 15 grados Celsius y una humedad del 50%. Estamos hablando de esta zona. Entonces, un ser humano que estuviera por debajo de esta zona estaría sufriendo de hipotermia. Y la posibilidad de transpiración se encuentra más o menos en los... sí, tal vez por el lado de los 35, aquí está marcado como 25, se me movió, pero mis 35 serían aproximadamente aquí en una humedad del 60%, ¿ok? Bueno, si nosotros quisiéramos hacer un contorno, vamos a marcarlo. Entonces, no excedamos la zona del golpe de calor. No transgredamos la zona de hipotermia para no morir congelados. Permitámonos la posibilidad de transpiración. Entonces, es posible, como ser humanos, que existamos de una manera confortable. Ya lo dije, no todos, tal vez el 85% de la 80-85% de la población podría vivir confortable en esta zona. Ok. Entonces, la carta psicométrica nos está permitiendo identificar zonas de temperatura, de presión y con los añadidos de presión de vapor, temperaturas de condensación y energía o entalpía, ¿qué podríamos hacer para movernos dentro de esta zona? Que es la que podría llamarse como zona de confort. Voy a hacer un esbozo, pero ya miraremos cómo se utilizó la carta psicométrica para llegar a una zona más acotada. Aquí yo dibujé algo parecido a, no sé, un cuadrado, un trapecio. Sin embargo, ya veremos que la zona de confort resultó por convención o tal vez por decisiones de comités particulares restringida a una zona. Bueno, ¿cómo se construyó esa carta que estaba dibujada anteriormente? Bueno, miremos este diagrama tridimensional nos está mostrando algo que en el colegio estudiamos, que es los cambios de fase. Los materiales pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos. Pueden coexistir como líquido-gas mientras se evaporan. Pueden coexistir como sólido-gas si se subliman. Por ejemplo, el hielo seco se sublima, la naftalina se sublima, el agua se evapora, estaría aquí en la zona líquido-gas, y nosotros solamente veíamos la línea de transición entre el sólido, el líquido y el gas, y terminaba por acá. Pero visto tridimensionalmente, como existen las alturas a nivel del mar, a 1000 metros, etcétera, existe la posibilidad de que ese equilibrio de evaporación o esa zona líquida o esa zona gaseosa cambie en una combinación de presión, temperatura y densidades. A nosotros nos interesa esta zona que está dentro de esta media elipse o una campana, si se le quiere llamar, o un domo. En realidad se le dice domo. En este domo sucede la evaporación. Para el caso del agua, como vamos a transpirar, nuestra agua se encuentra líquida dentro de los poros, necesita energía y debe atravesar toda esta zona de equilibrio líquido-gas para luego convertirse en vapor de agua. Es una gran cantidad de energía que se requiere.
para la transpiración. Por eso la sudoración es el mecanismo más efectivo para equilibrar temperatura, seguido de la convección y la radiación. ¿Cómo explicamos esta energía necesaria? Con un elemento llamado lambda. Lambda es el calor latente de vaporización, que aparecerá en nuestras fórmulas, y hace parte del balance de energía. Esta H es la entalpía, de manera que la energía que yo podría perder por transpiración podría ser la que necesite para evaporar el agua más la que sobrecaliente, porque ya estando como vapor de agua, pues puede llegar a más temperatura. Pero lo relevante aquí es este lambda, el calor latente de vaporización. Para determinar a qué temperatura y a qué presión este líquido puede llegar a evaporarse, debemos entender que esta curva tiene en su envolvente algo que se llama la saturación. Entonces, alrededor de esta curva, aquí tendríamos un líquido que está saturado, prácticamente casi todo líquido, pero no permanentemente, porque podría volver a entrar a la zona de líquido gas. Y por el lado derecho tendríamos gas o vapor saturado para el caso del agua, en donde todo está totalmente evaporado, pero no es seguro, no es permanente, porque no está del lado opuesto. Si se le resta un poquito de energía, podría entrar otra vez en equilibrio con líquido gas. A esto lo vamos a llamar condiciones de presión de saturación, temperatura de saturación, etc. Son condiciones de saturación, un límite. Entonces existen fórmulas para describir esa relación. El vapor de agua se encontrará a su presión de saturación. ¿Y cuál es la presión de saturación nuestra? La atmósfera. Puede ser la atmósfera medida en bares, la atmósfera medida en milímetros de mercurio, la atmósfera medida en pascales. Para pascales, pues se asume que al nivel del mar son 101.325 pascales. Y ya dependiendo de la altura a la que nos encontremos, la presión irá disminuyendo. Asumamos que son 101.325 pascales que están acá. Entonces, si yo quiero evaporar agua, ¿a qué temperatura lo debo hacer si me encuentro a esa presión? Se desarrolló esta fórmula, en donde aquí tenemos una temperatura. Ok, cuando esta temperatura agua haga que esta respuesta sea 101.325, hemos logrado evaporar el agua. ¿Ok? De manera que haciendo reemplazos, pues ya intuirán ustedes que aquí debe aparecer un 100. 100 Celsius hará que toda esta ecuación nos dé un 101.325. Aquí tenemos el eje de temperatura, aquí tenemos el eje de presión. Entonces lo que estamos viendo es esta curva desde el lado temperatura-presión, sin considerar el volumen. Describe una forma curva exponencial. Hay una relación entre esa presión de saturación y la presión de vapor. Yo les decía que, bueno, hay una humedad relativa. Si todo estuviera absolutamente evaporado, la humedad relativa sería 1 o 100%. Pero si todo el agua no se encuentra evaporado, estaremos en valores inferiores. Habrán 80, 70, 50, 40. Esa humedad relativa que aparece en las cartas psicométricas es simplemente relación de cuál es esa presión que tengo respecto de cuál es la presión a la que todo el agua se encuentra evaporada. Entonces, partiendo de esta primera ecuación para encontrar una presión de saturación, es que yo puedo a una atmósfera de presión y a cualquiera de las temperaturas que están en este eje empezar a trazar esas curvas de humedad relativa y se dibujan. Entonces tenemos la del 100% cuando el ambiente está totalmente saturado, recuerden que hay saturación gas y saturación líquido. Y las dibujo. Listo. Entonces ya dibujé las líneas curvas de humedad respecto de las temperaturas. Resulta que este omega, esta letra omega griega, representa la humedad absoluta. Está estimada como 0,622 por la relación entre la presión de vapor respecto de una diferencia. ¿Qué presión tengo respecto de qué presión de vapor existe? ¿De dónde salió este 0,622? Es la relación de pesos moleculares entre el aire y el agua.
El agua creo que tiene un peso molecular de 18 y el aire tiene un peso molecular más o menos de 28. Y si ustedes toman 18 sobre 28, más o menos da 0,622. Porque aquí estamos relacionando cantidad de aire respecto de cantidad de agua. 0,18 18 el peso molecular del agua respecto de 28 el peso molecular del aire, nos diría en una relación másica o molar cuánta agua hay respecto de cuánta masa de aire tengo. De manera que la humedad, pues sí tiene unidades con dimensiones, es masa de agua sobre masa de aire. Como yo ya puedo calcular presiones de vapor y tengo la presión a la que estoy haciendo mis cálculos, pues con esta fórmula yo puedo calcular humedades. De manera que devolviéndome a la carta, ya tengo presiones, puedo trazar líneas de humedad relativa, pues para cualquier condición de temperatura y dado que todas estas cartas se hizo a una sola presión, pues puedo dibujar una línea horizontal que corresponde a la humedad absoluta. En esta carta psicométrica, cualquier línea horizontal me daría una posibilidad de contenido de agua, de humedad absoluta, calculada por este omega. Obviamente se puede hacer una reorganización para despejar cuál será la presión de vapor. Normalmente la presión de vapor siempre es menor a la de saturación, porque nos encontramos aquí en esta zona de equilibrio líquido-gas. Solamente cuando llegamos a la saturación, ya sea gas o sea líquido, puede darse el caso que la presión de vapor es igual a la de saturación y entonces estamos hablando de una condensación completa o de una evaporación completa. Y cuando mantenemos la humedad, pues llegamos a un concepto interesante y es que esa humedad que llega y choca aquí con la línea de saturación me estaría dando un valor de temperatura. Ahora miremos cuál es ese valor de temperatura. Si 20 grados Celsius. Ok, para esta condición de humedad y humedad relativa, si yo tuviera el vapor de agua a 20 grados Celsius, lo logro condensar y lo puedo retirar, que es el principio de la deshumidificación o aire acondicionado. Enfriar un gas para retirar humedad y luego volver a calentarlo para enviarlo a un lugar donde deseo regular humedad, temperatura. Bien, ya con las ecuaciones anteriores podemos llegar a un balance de energía. En el balance de energía podemos ver que yo puedo calentar algo a una temperatura teniendo en cuenta una capacidad calorífica del aire, una capacidad calorífica del vapor. Si lo multiplico por la humedad, esto ya me da una cantidad de energía entregada por el agua evaporada, más la energía que necesita para evaporarse. Como tengo tres fórmulas, una que me entrega humedad, una que me entrega presión de saturación y tengo también la posibilidad de calcular mediante fórmula los calores específicos. Entonces, si ya conozco en dónde estoy ubicado, a qué presión y he calculado todas las líneas de humedad relativa, pues fácilmente podría colocar ahora las líneas energéticas, las de entalpía. Esta entalpía es la que aparece en estas escalas. De manera que para cualquier punto donde yo conozca la temperatura y conozca la humedad, también le puedo atribuir una cantidad de energía a ese aire, que sea húmedo o sea seco. Bien, entonces con estas ecuaciones es como se han elaborado las cartas psicométricas, inicialmente únicamente relacionando presión-humedad y ahora, como podemos ver, pues también incluyen cantidad energética. Esto estamos hablando de hace un siglo, 1911, cuando Carrier ideó las primeras cartas de temperatura o cartas de humedad. Sin embargo, hay algunas críticas a cómo encontrar esas temperaturas de condensación y traigo a colación esta fórmula que es de un estudio más reciente, de hace unos 3 años, en la que se ha refinado la manera en la que el agua se comporta para poder encontrar la presión y la temperatura a la cual se logra la saturación. Esta ecuación es básica en meteorología, es básica en acondicionamiento de aire para encontrar la temperatura a la que podemos lograr una condensación o una deshidratación. Bien, entonces, cuando Carrier tomó estas fórmulas, ¿a qué llegó? A algo muy rudimentario.
esta es la carta psicométrica que elaboró Wills Carrier. Aquí tenemos las temperaturas de bulbo seco. Están relacionadas las curvas, únicamente las curvas de humedad, y encontró en la línea de saturación lo que llamaríamos las curvas de bulbo húmedo. Aquí podemos ver que no existen las líneas de humedad relativa, no existen las líneas de entalpía. Era simplemente una carta que relacionaba temperatura y humedad para poder encontrar una zona, no, más bien una temperatura en la que yo puedo enfriar y retirar humedad. Esta carta fue pensada para refrigeración. Si yo tengo un aire, por ejemplo, esta es como la original, está en unidades inglesas. Si yo tengo un aire a 70 grados Fahrenheit con una humedad de 50% y yo quiero retirar agua, entonces la tengo que llevar, vamos por la línea horizontal, hasta 50 Fahrenheit para poder quitar agua. ¿Ok? Entonces, enfriando por debajo de 50 Fahrenheit, quito humedad, la condenso, la retiro del medio, porque fue pensada para sistemas de refrigeración que deshumidificaban. Entonces, esto es lo primordial. Desde aquí salieron, pero va a convertirse en algo más complejo, como lo que está aquí planteado. La posibilidad de encontrar humedades, la posibilidad de encontrar energías, la posibilidad de encontrar puntos en los que yo pueda retirar humedad. Y no solo eso, moverme en una zona que considero confortable. Entonces vamos del año 1911 a otros momentos. De esta carta rudimentaria, empezaron a trabajar personas, investigadores, instituciones para generar una zona confortable. Y para generar una zona confortable, miremos la posibilidad de quitar o de ganar calor. Y hagámoslo por radiación, ya que estamos tocando el tema de la climatización radiante. Supongamos que yo tengo estoy viviendo en un sitio como el que me encuentro, ¿sí? 14 grados Celsius. Bueno, esta mañana estaba un poquito más frío. Y yo quiero climatizar. Una posibilidad es con energías renovables pasivas, como por ejemplo un acumulador solar, una pared radiante, una batería térmica. Vamos a hacer pasar aire frío a través de un acumulador de energía, y que puede ser una ventana, puede ser un muro, puede ser un elemento que acumule con gran capacidad térmica y que me devuelva el aire calentado. Bien, voy a ver cómo puedo monitorear y cómo puedo establecer esas trayectorias, esos procesos en una carta psicométrica. Si yo sé que mi aire está a 10 grados Celsius, ¿ok? Y medí la humedad, que para el caso estándar de mi domicilio sería 0,005 kilogramos de agua, o más bien 5 gramos de agua por cada kilogramo de aire. Voy a ubicar ese punto. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la pareja 10 Celsius con 0,005. ¿Ok? Aquí tengo una velocidad, todavía no usa la convección, y yo quiero climatizar. Bien, lo voy a hacer con climatización radiante. Entonces paso el aire por un medio que le entrega energía. La pregunta es, ¿cuánta energía? Yo necesito establecer una cantidad que me dejen en una zona confortable. ¿Cuál va a ser mi zona confortable? Quiero aire en un entorno a 24 grados Celsius. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a hacer eso. Aire a 24 grados Celsius. Lo tengo a 10. ¿Cómo logro que un sistema radiante tome aire de 10 y me lo deje a 24 grados Celsius? Pues vamos a utilizar una carta psicométrica para esbozar esos cálculos. Partimos de esta fórmula, ¿cierto? Partimos de esta fórmula. La entalpía del aire está dado por la energía que puede acumular el aire seco más la energía que puede acumular el agua. Y la energía que puede acumular el agua dispersa en el aire está dada por su humedad, la capacidad de evaporación, este es el lambda que hablábamos, y la cantidad que puede retener según su temperatura. Simplemente reemplacemos los datos. Entonces, ¿cuál sería la energía del aire a 10 grados Celsius? Hacemos los reemplazos. Constantes que necesitamos: capacidades caloríficas del aire, aquí dejé los valores
para que ustedes puedan hacer los cálculos después si los quieren repetir en otras condiciones. Lambda es mi HFG. Voy a tomar un valor medio porque como vimos en este diagrama, el calor que yo necesito para evaporar es variable. En esta zona aguda, si yo sigo esta horizontal, es poquito, pero si yo me muevo a unas zonas de baja presión, es mucho mayor. Entonces, ese calor latente para evaporar es variable. Lo voy a tomar como un valor promedio. Entonces, normalmente puede ser algo así como 2.500 a 2.450 y en ese valor medio trabajaremos. Y finalmente, como ya tengo la energía del aire frío y la energía del aire caliente, pues la termodinámica me dice que si yo hago la diferencia de esas energías, pues tendría la entalpía necesaria para climatizar. Si lo multiplico por el flujo másico, eso me daría una potencia, ¿sí? Algunos lo llaman una carga térmica, yo lo quiero denominar una potencia. Esa sería la potencia que tiene que entregar mi sistema de climatización. Bien, pero es el ideal, es el mínimo. Recuerden que, y volveríamos a los primeros gráficos, el calor se pierde por radiación, por convección, por advección y por conducción. Entonces, esto es apenas el ideal para que podamos climatizar. Miremoslo sobre la carta psicométrica. Entonces, sobre la carta psicométrica, ¿qué tenemos? 10 grados Celsius a una humedad de 5 gramos por cada kilogramo de aire y lo debo llevar hasta 24 grados Celsius sin hacer cambios en la humedad. Únicamente hice climatización radiante. Pasé el aire por un acumulador o estoy entregando una radiación, pero no estoy deshumidificando, no estoy condensando. Únicamente voy a hacer entrega de energía y esa entrega de energía hará que el aire se mueva de este punto hacia el siguiente punto. Ahí estamos hablando de una climatización a humedad constante. Bien, únicamente entrego energía y lo puedo hacer de forma pasiva o de forma activa. Los cálculos anteriores con una simplificación, ¿cuál es la simplificación? Que la energía es igual a la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. Entonces, utilizo una capacidad calorífica promedio para el aire, tengo el flujo que se garantiza en el entorno y eso me diría, ok, yo necesito entregar 21 kilowatts. Bueno, ahora miremos desde la carta psicométrica. Si lo hago desde la carta psicométrica, voy a colocar el cursor. Al ubicar mi temperatura de inicio y la humedad del aire, yo sabría, por ejemplo, que estoy en la curva de aproximadamente 70% de humedad relativa. Y leyendo las líneas de entalpía, más o menos yo miraría aquí un 23 kilojoules por cada kilogramo de aire. Y yo me debo mover hacia la nueva zona climatizada, 24 Celsius, con la misma humedad. Eso me dice que ahora la humedad relativa es de más o menos el 30%. Está bien, pero tal vez no es el ideal para la transpiración, generaría posibilidad de más deshidratación. Pero lo que me interesa es la energía, cuánta energía debo suministrar. Y si leemos en la carta psicométrica, aquí me dice que más o menos son 38. Entonces, 38 menos unos 23, 38 menos 23, eso me da como 23, ¿cierto? Estábamos en 21 haciendo simplificaciones, ahora tenemos, 25, 23. Pero esto es una aproximación. Yo recomiendo hacer los cálculos. Ya saben ustedes que estas fórmulas fueron las que dieron origen a estas curvas en la carta psicométrica. Entonces, haciendo los cálculos, ¿qué tenemos? Hacemos reemplazos y eso nos da 23.25 kilowatts. ¿Es esta la energía que tiene que entregar el sistema de climatización? Tiene que entregar más, porque hay pérdidas. Para los que son familiares al manual del ingeniero químico de Perry, él da unas normas empíricas y dice, si usted necesita cierta cantidad de energía debido a las pérdidas, hay que incrementarlo. Y ese incremento correspondería a
a que su energía solamente es el 67% de lo que realmente va a gastarse. Por lo tanto, la potencia sería mi cálculo que tengo sobre 0,67, de manera que un sistema de climatización que me lleve de aire a 10 grados a aire a 24 grados de manera permanente, tendría que entregar 34,7 kilowatts. ¿Ok? Sí, recuerden que cuando lo hice con aproximación, aquí tuvimos una diferencia de valores, ¿cierto? Entonces, esta diferencia de valores era más o menos 37, 38 por el lado de calefacción y más o menos aquí 20, 21, 22, más o menos 22, ¿ok? Con solo ver la carta psicométrica podríamos hacer la aproximación de la potencia necesaria para hacer la climatización. Ok, entonces le acabamos de encontrar un uso útil a la carta psicométrica, no solamente para mostrarnos qué humedad hay, sino que ahora podemos hacer aproximaciones de energía requerida para ciertas situaciones de climatización. Aquí estamos hablando de climatización sin deshumidificación. Podríamos estar hablando de, ¿y qué tal si hacemos climatización con humidificación? Entonces ahora movámonos en otra dirección para poder lograr no solamente la temperatura necesaria, sino recuperar la humedad que teníamos. Movámonos sobre la línea de humedad relativa. Si esta fuera nuestra humedad confortable, entonces no solamente tendríamos que entregar 34 kilowatts, sino que ahora los cálculos serían ligeramente diferentes, porque al encontrarnos en este punto nuevo, entonces vemos ahora que la energía requerida es diferente. Antes era 37, ahora 50, entonces nuestra cuenta sería 50 menos 22 y así seguiríamos hasta el cálculo total. Eso nos daría la potencia necesaria del sistema de climatización más una indicación de adición de humedad, porque aquí pasábamos de 5 gramos de agua por cada kilogramo de aire a este punto que más o menos está en 11 kilogramos de agua, 11 gramos de agua por kilogramo de aire, para que podamos experimentar esa sensación que muchos podríamos llamar confortable. Bien. Esta carta psicométrica que creó Wills empezó a ser abordada por investigadores hace 100 años ya, prácticamente. Yaguglu y Houston la tomaron y definieron a través de estudios de vestimenta, estudios de humedad, que un ser humano entre más o menos los 17 grados Celsius y los 21, descartando cualquier contenido de humedad, sentía confort en esa zona. Entonces, establecieron la carta psicométrica como una medida de confort. ¿Listo? Pero bueno, se quedó en esto. Son medidas que ellos plantean siempre y cuando esta zona corresponda con una vestimenta. Avanzando en el tiempo, ya pasando la mitad del siglo pasado. ¿Sí, Andrés? Ah, ok, es que se retira. Bien. A mediados del siglo pasado apareció Víctor Olgay, con quien la foto de quien colocábamos en la presentación. Él fue revolucionario, me parece a mí, porque tomó elementos de la carta psicométrica, pero le añadió todos los demás elementos que incluyen el confort. Entonces estamos hablando de la convección, la velocidad del aire, de la posibilidad de humidificación, de la necesidad de climatización por radiación, de la necesidad de sombra cuando hay excesiva irradiancia. Y entonces él creó una carta térmica en donde toma las humedades relativas y las temperaturas. Ya estamos familiarizados de dónde salieron, de esta carta que tiene temperaturas con estas curvas de humedades relativas. Entonces, él hizo algo así como un estiramiento de las curvas de humedad, las confrontó con las temperaturas que denominamos de bulbo seco e identificó una franja
que en lo arquitectónico él denominaba zona de bienestar. Víctor Olgay era arquitecto. Entonces él estableció un mínimo de más o menos 23, 24 grados Celsius, 23, y un máximo de 28. Este máximo de 28 podría ser confortable siempre y cuando la humedad no estuviera por debajo de 20 para generar deshidratación, ni estuviera por encima del 80% para inhibir la transpiración. Bien, en esta zona de bienestar, él proyectaba que deberían estar elaboradas las edificaciones. Él fue un gran exponente de la arquitectura campestre, de la arquitectura con iluminación pasiva, con climatización pasiva, y creaba sus construcciones en esta zona de bienestar. Ahora, cuando yo me encuentro en un entorno, en un país, en unas latitudes donde no puedo tener naturalmente esta zona de bienestar, pues yo tengo que generar estrategias de confort para poder generar un equivalente a la zona de bienestar, pero a temperaturas bajo 23 grados Celsius, pues necesito la climatización por radiación. Y la climatización por radiación empieza por la pasiva. ¿Cuál es la pasiva? Generar zonas de ventanas, generar paredes que acumulen, pueden ser las dos, puede ser por iluminación, radiación o por acumulación, en donde yo pueda generar radiación. A más baja temperatura yo necesitaría más radiación. Recuerden que les dije que el sol naturalmente nos puede entregar más o menos 500 watts sobre metro cuadrado, de manera que con una buena iluminación yo podría recuperar 100, 220, tal vez 340 watts por cada metro cuadrado. Si la temperatura estuviera cerca a los 15 grados Celsius, una muy buena iluminación supliría el no confort, ese no bienestar por necesidad de radiación. Vale, pero como el sol a la altura que tenemos en la troposfera no nos puede entregar más de 500 y muchas veces el día no está completamente despejado, pues hay que entregar energía de manera activa. Entonces aquí es donde aparece la climatización radiante, sea por paredes, techos, elementos geotérmicos, pero que sea radiante, inclusive algunas por llama, por quema de gas, se puede hacer radiante y convectiva. Y cuando rondamos espacios de 100 grados Celsius, entonces ya habría que suplir la pasiva que hace la iluminación con la climatización activa que hace la radiación, ya sea por piso radiante, paredes, techos radiantes o por muros que radian por acumulación. Sitios del planeta que tienen, pues, así nuestro planeta, temperaturas por debajo de 10 grados Celsius o simplemente una noche en la que nos encontramos por debajo de 10 grados Celsius, este diagrama nos diría que necesitamos suplir más o menos 840 watts sobre metro cuadrado. Eso nos da inferencia de que nuestro cuerpo también está radiando y estaría radiando más o menos 840 watts sobre metro cuadrado y hay que reemplazarlos para poder equilibrar, que nuestra piel llegue a los 30 Celsius, que nuestro cuerpo no llegue a la zona de hipotermia y mantener el confort. Entonces aquí es donde está la climatización radiante. Hay otras zonas en donde ya aparecería necesidad de frío. Obviamente cuando estamos por encima de los 30 grados Celsius, la piel no puede lograr el equilibrio, no puede generar una buena evaporación. En zonas de baja humedad, pues hay que humidificar. Entonces, esta carta de Víctor Olgay nos diría, bueno, ¿cuánta agua necesita adicionarse? Que estos cálculos de humedad, pues ya sabemos que lo podemos hacer a través de una observación de la carta psicométrica. Si yo me encuentro en cierta zona de humedad, pero yo me debo mover a una de confort, pues puedo encontrar la diferencia de humedad absoluta que voy a trabajar. Este fue el trabajo que hizo Víctor, hacer una correlación y mostrarlo como estrategias de climatización. Ahora recuerden que también está el aire. El aire a ciertas velocidades, a ciertas temperaturas, pues nos generaría retiro de calor por convección.
Entonces lo podemos hacer generando ventilación. Normalmente se espera que sea ventilación natural, por diferencias. Hay un muy buen ejemplo, que son, por ejemplo, los panales de las avispas, que tienen ventilación natural, es ventilación pasiva. Y muchas construcciones típicas de las zonas desérticas tienen ventilación pasiva que pueden generar velocidades bajas, 1, 2, 3, 4, 5 metros por segundo, serán suficientes para retirar una potencia que el cuerpo estaría acumulando por temperatura extrema. Todo tiene un límite, de manera que si estas estrategias no logran retirar calor, algunos seres humanos podrían vivir y sentirse no confortables, pero sí tolerando en una zona de 40 grados Celsius. Y por encima de eso, ya llegaríamos a lo que llamamos necesidad de protección, sombra, y si la sombra no es posible, entonces, a pesar de toda la combinación de estrategias que tengamos, llegamos al golpe de calor. Bien. ¿Preguntas? Ok, sigamos. Ya finalizando década, apareció Milne y Givoni. Milne y Givoni fueron unos ingenieros que retomaron la carta psicométrica y empezaron a generar, yo diría que inspirados en los trabajos de Olgay, porque este arquitecto los hizo bastante famosos, inspirados en estos trabajos previos. Tomaron la carta psicométrica y simplemente le solaparon, le sobrepusieron las zonas que consideraban confortables. Entonces, así como yo tomé un marcador y rayé, bueno, aquí está la hipotermia, aquí está el golpe de calor, por aquí ya no puedo transpirar y por aquí me deshidrato, entonces generaron un polígono en el cual se consideró que el 80% de los seres humanos podría llegar a sentirse confortables. Según la velocidad del viento y el metabolismo, algunos podrían exceder la zona más o menos hasta los 27, 28 grados Celsius si contaban con un metabolismo lento y una buena ventilación, y aquellos que tienen metabolismo acelerado y están en zonas donde no hay ventilación o de pronto con algunos cambios en vestimenta podrían tener una zona confortable hasta los 20 grados Celsius. Y delimitaron la máxima humedad relativa en 80%, que es que significa el 80% del agua se encuentra como gotas y el resto se encuentra como vapor. Y una mínima de 20. ¿Por qué una mínima de 20? Porque al carecer de estas gotas de vapor, el aire, por fenómeno natural de difusión, mi cuerpo dejará que el agua escape para que entre en equilibrio con la humedad ambiente. Entonces, por debajo de este 20 estaríamos hablando de deshidratación. Ok, y propusieron estrategias. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Para zonas frías, entonces, si estoy por debajo de 20 grados, para cualquier valor de temperatura entre 20 y más o menos 13, la estrategia sería hacer ganancias internas. ¿Cuáles son las ganancias internas? Aislar. Entonces, cambiemos las paredes, generemos sistemas aislantes, de manera que yo minimice la pérdida de calor. Esas serían algún tipo de ganancias, pero ya por debajo de los 13 grados Celsius, pues proponen la misma estrategia que decía Olgay, y es hagamos calefacción solar pasiva. Entonces, esta radiación la hacemos mediante iluminación natural, ventanales y, ojo, pueden ser ventanales de doble vidrio para que eso nos minimice la pérdida natural que habría hacia el exterior por convección, radiación y conducción. Ya estaríamos hablando de elementos activos cuando la temperatura desciende a los 7 grados Celsius, y aquí es donde intervendrían, ellos lo plantean como calentamiento solar activo, pero el calentamiento solar activo no existe, porque no hay cómo mover el sol
a través de tuberías. Aquí estamos hablando desde neta climatización radiante. Algún elemento que irradie debe ser aplicado. Pero fíjense que él no es específico como lo fue Olgay. Olgay sí nos dice, ok, para esa temperatura usted necesita 800 watts sobre metro cuadrado. Mientras que Givoni y Milne únicamente nos dicen, aquí hay que climatizar y ustedes decidan. Bueno, yo les digo, háganlo con climatización radiante, que sería de las opciones más favorables, más convenientes y quizás de menos consumo energético. Y aquí estamos hablando ya, obviamente, en las zonas frías con calentamiento convencional. Los cavernícolas lo hacían con fogatas. Nosotros lo hacemos con abrigo. Nosotros lo hacemos estando en grupo o lo hacemos también consumiendo bebidas calientes o recurriendo a combustión, llama. Por el otro lado, Givoni y Gilbert proponen sobre la carta psicométrica que si las temperaturas y humedades resultan siendo estables pero crecientes en temperatura al límite de los 35 grados Celsius, pues la sombra, ¿ok? Entonces habría que generar bloqueo de la radiación solar. A temperaturas un poquito mayores y de baja temperatura, entonces ya habría que generar, ellos lo llaman masas térmicas de enfriamiento, pues aquí estamos hablando de una combinación de sombra y ventilación, sencillamente. Ventilación. El lío es que esta ventilación puede también llevarse la humedad. Entonces estamos en el peligro de que, bueno, tengo una zona de humedad que está entre 80 y 20, pero la ventilación me deja en zonas de más baja humedad. Entonces es climatización térmica, pero no me da una buena climatización respecto a la transpiración. En la zona 11, de más altas temperaturas, en un intervalo estable de humedad, estamos hablando de enfriamiento por evaporación, que es sencillamente lo que hacen muchos beduinos. Se ponen un turbante, lo mojan y esta evaporación mantiene, sobre todo el cerebro, en una zona de temperatura confortable. Sin embargo, muchos lo hemos hecho. Está haciendo mucho calor, pues me lanzo a la piscina y ocurre el fenómeno de evaporación con enfriamiento. Y hay medidas extremas. Entonces, tenemos, por ejemplo, ventilación mecánica cuando la humedad es excesiva o aire acondicionado cuando las zonas son ya fuera de control. Excesiva temperatura y cualquier valor de humedad. Sin embargo, este tipo de climatizaciones es tremendamente costosa. Hay una última que se muestra aquí en zonas de excesiva humedad que no son reales para un ser humano. Estamos hablando, por ejemplo, de zonas que se deben de secar, por ejemplo, para preservar alimentos, y hay que pasar por filtros desecantes, hay que pasar por sistemas de refrigeración que saturan el agua y enfrían, pero son condiciones, ¿ok? Entonces Givoni nos toma la carta psicométrica y Milne y proponen zonas donde pueden aplicar estrategias, aunque no nos dicen qué estrategia vamos a aplicar. Ya empezando el siglo XXI, las cartas psicométricas siguen utilizándose como referente para la climatización y en este caso tienen sus variantes. Se creó la carta llamada el Heat Index, el índice de calentamiento, que únicamente está hablando de efectos fisiológicos. Aquí en la cruz está el punto de confort y lo que nos diría es que si sobrepasamos los 27 grados Celsius en cualquier contenido de humedad, hay que tener una precaución. Aquí estamos hablando ya de cuestiones biomédicas. Otra forma que tomó la carta psicométrica, ya empezando el siglo XXI, e inspirado en los trabajos de, creo que él era sueco, Paul Olefanger, propuso empezar a dividir la carta psicométrica para estimar una zona donde nos consideramos que estamos en confort, una zona neutral. Entonces es la zona alrededor de los 30 grados Celsius. Siempre se hablaba alrededor de los 30 grados Celsius.
Si estamos por debajo, entonces utilizar vestuario, y si estamos por encima, prescindir del vestuario, empezar a implementar sombras y ventilación, ¿ok? Por aquí en la zona de los 40 grados Celsius ya estamos hablando de la posibilidad de vasodilatación y golpe de calor, y por debajo de los 10 grados Celsius estamos hablando de la hipotermia. Por la misma época, algunas instituciones de estandarización como ISO, como ASTM, como la ASHRAE, que es la Asociación Norteamericana de Aire Acondicionado y Climatización, volvió a retomar la carta psicométrica para establecer el confort, pero ya lo denominó adaptativo. Puede que haya confort para el 85% de la población en esta zona, alrededor de 28 a 31 grados Celsius, sin importar la humedad. Hay medios para regular la humedad, inclusive la sudoración la podemos retirar de la piel con un simple paño en humedades altas, o nos podemos humedecer en humedades bajas, pero se denomina una zona confortable. Y el confort se adapta a temperaturas más altas, rondando los 34, o se adapta a temperaturas más bajas, rondando los 25, según la geografía, porque es que la geografía empieza a influir en la percepción. Entonces aquí el confort también incluyó un elemento que es el psicológico. Afuera puede estar a 40 grados, pero yo estoy a 38, entonces me digo, wow, menos mal no estoy a 40. Entonces mi cuerpo empieza a generar expectativas de menos mal no estoy en esa zona que es menos confortable, y puedo generar un confort a 34, 36 grados, dependiendo de la temperatura externa. O yo me puedo encontrar en una zona que está a 20, 21 grados Celsius, pero mi exterior está a 14. Entonces hay un elemento psicológico de compensación. Tengo frío, siento frío, estoy en el lado inferior de mi zona de confort, pero mi cerebro me dice que es confortable porque gracias a Dios no estoy en la zona de 14. O estoy al límite de la zona superior de confort con altas humedades y 35 grados Celsius, pero qué bueno que no estoy allá afuera en la zona de 100% de humedad y 40 grados Celsius. Entonces, el cerebro nos empieza a dar una adaptación al confort que pretende representarse aquí en la carta ciclométrica. Y entonces, otras instituciones me empiezan a generar estos elementos y sencillamente lo que hacen es ya restringir la zona confortable a intervalos, pero a volverlos más adaptativos. Esta percepción, no solamente de los sentidos, sino de la psique, la aborda también Roberto Mesana. Lo considero yo como un confort holístico. Hay una presentación que me parece bastante interesante que ustedes pueden recuperar de internet, en donde él nos menciona estos elementos previos de la convección, la conducción, la radiación, un cuerpo radiante, cómo se pierde, y también nos habla, por ejemplo, de que el confort, si bien se da una temperatura, pues también depende de los olores. Puede que estemos en un pantano a 24 grados Celsius con un 70% de humedad, pero no toleremos los olores a mercaptanos, metanos y elementos en descomposición. O puede que estemos en una zona muy confortable, pero la estética del entorno, y aquí es donde intervienen los aspectos arquitectónicos, hacen que psicológicamente no sea agradable el sitio. Podemos estar en un sitio que está en la zona de 30 grados Celsius, 50% de humedad, pero con ruido. Entonces, hay elementos del confort que transgreden la carta psicométrica y que nos dicen, ok, el confort no es solamente humedad y temperatura, el confort también es acústica, el confort también es no presencia de polvos, el confort también es una vista agradable, el confort también es una sensación con todo lo que tenemos en nuestra piel, y el confort también es la posibilidad de realizar actividades y mantener esa zona de confort. Aunque Roberto Mesana no nos presenta una carta psicométrica, sí nos da un ambiente del confort basado no solamente en temperatura, humedad, sino en elementos.
Y por eso es que él en sus presentaciones nos habla que los elementos de climatización radiante deben ser también atractivos, sin posibilidad de emitir polvos y que no hagan ruido, como si lo hacen también los aires acondicionados. Entonces, desde esta perspectiva, se puede climatizar, por ejemplo, con un techo radiante para zonas frías que genere una temperatura superficial de más o menos 25 grados Celsius para que el entorno se encuentre a 22, haciendo circulación de agua caliente, por ejemplo, por los serpentines, o a la inversa, en momentos de invierno, hacer circulación de agua fría que esté por debajo de los 21 o 18 grados Celsius para que el entorno pueda lograr una temperatura de equilibrio de los 22 y así llegar a ese tan anhelado equilibrio de temperatura. El sonido, por supuesto, debe estar en un valor que no exceda los límites. Para nosotros el código de policía nos dice que no exceda 65 decibeles, pero para un valor realmente confortable yo creo que deberían ser acaso 20 decibeles, que son los sonidos de las conversaciones habituales. La transpiración es un rol importante en el confort. La humedad natural es un rol también muy relevante en el confort. Y aquí la conducción es lo menos relevante. No perdemos calor por convección, pero una climatización radiante sí nos permitiría llegar a la zona de confort con una combinación de radiación y una combinación de convección natural. Entonces, es otra perspectiva del confort que es como ponerle un eje más, una dimensión más, la dimensión de la percepción. Y esta dimensión de la percepción está muy encaminada con el confort adaptativo, porque el confort adaptativo, que es digamos, la tendencia conceptual desde finales del siglo pasado, es que los seres humanos pueden generar una idea de confort más allá de la combinación de temperatura-humedad. Uno puede acostumbrarse a una zona y luego ya considerarla confortable. Yo me ajusto. Mi cuerpo puede empezar a generar fenómenos fisiológicos para reducir la transpiración, a menguar la vasodilatación, etcétera. Ahí es cuando decimos nos aclimatamos, a pesar de que yo venía de un mundo geográfico en el que tenía otra zona de confort. Cuando empiezo a ver que los demás ya están aclimatados, digo, hombre, pero es que los demás pueden, yo por qué no, entonces me habitúo y al final termina siendo también una zona de confort por habituación. Y con el tiempo, gente que va y viene de una ciudad a otra, ya sabe que en tal lado hay tal temperatura, entonces a través de esa expectativa, mi cerebro ya me da un elemento adicional de aclimatación. Esto ha sido ampliamente estudiado. Quien esté interesado, le puedo compartir la bibliografía de estos estudios, sobre todo en zonas cálidas. Entonces, un ejemplo de esto es tomar la carta de Víctor Olgay y adaptarla para zonas. Entonces, esta, por ejemplo, es una carta adaptada a las zonas costeras de Costa Rica. En lo peculiar, aquí nos dice ok, para cada mes del año, como hay un movimiento de traslación, cabeceo, rotación, etcétera, pues entonces cambiarían algunas necesidades de conducción, cambiarían algunos requerimientos de viento, variarían las intensidades de humidificación, es posible que se mueva la línea de golpe de calor y por supuesto se amplían o se reducen los valores de humedad radiante necesaria. Fíjense que en la carta original, por debajo de 5 Celsius hablábamos de una necesidad de 800 watts, sin embargo, como esta es una zona costera, pues estos 800 se desplazan a un valor superior alrededor de los 7 grados. Entonces ya, para concluir y resumir, pues las cartas psicométricas no son un elemento estático, se empiezan a utilizar ya como un elemento dinámico para moverme entre dos puntos, para tomar referentes de aclimatación, se le pueden superponer zonas de confort, son subjetivas y también
nos sirven como un trampolín, como una plataforma para moverme entre zonas de algo que creo no confortable hacia otra que creo que sí es confortable. Hay muchas estrategias, entonces, las pieles son el primer elemento que nos regula la temperatura. Nos podemos poner vestuario, podemos adecuar el entorno, podemos controlar la ventilación. Esto tiene consecuencias como, por ejemplo, sudar, enrojecerse. Este es un ciclo que explica cuáles son las acciones voluntarias e involuntarias que tiene nuestro cuerpo o que podemos aplicar cuando esa zona de confort se escapa de nuestra naturaleza. Sin embargo, los seres humanos tenemos la capacidad de ajustarnos, adaptarnos, aclimatarnos a un entorno. De manera que el confort no es un punto en la carta psicométrica, no son 50-55 de humedad relativa y 25 a 30 grados Celsius. Es también dependiente del entorno geográfico y también del cultural. Aquí vemos, por ejemplo, intenté dejarlo plasmado sobre una carta psicométrica, como alrededor de la zona de confort, pero con radiación en diferentes días del año que están planteados como cuadraditos marrones, naranjas, etcétera, uno podría tener una temperatura y humedad que considero confortable, pero este punto que estoy aquí resaltando me da un exceso de radiación de prácticamente los 1000 watts sobre metros cuadrados y ya lo tornaría en un valor no confortable. ¿Ok? Sin embargo, estar por fuera de la zona de confort, como les digo, es una combinación de todas estas variables, desde la humedad hasta el metabolismo. De manera que hay que hacer una combinación y un equilibrio de todos ellos. Y tenemos estrategias. Entonces, para tratar de ubicarnos en esta zona de confort, lo ideal sería no acostumbrarse, aunque sí podríamos acostumbrarnos. Podríamos utilizar climatización radiante y humidificar o deshumidificar. Podríamos utilizar elementos pasivos como iluminación para zonas frías, como sombra para zonas calientes, y recurrir a ventilación también de forma pasiva o natural. Ya, si ninguna estrategia de estas, pues tendríamos que acostumbrarnos siempre y cuando pueda ser tolerante. Pero yo creo que lo más recomendable es utilizar estrategias pasivas como iluminación sombra, como ventilación natural, y recurrir a climatización radiante para los momentos fríos o los momentos que son cálidos. Y así terminamos. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi historia, mi relato acerca del confort y su relación con la evolución de la carta psicométrica. Hugo, como moderador, le cedo el turno para que regule las preguntas. Sí, muchas gracias al expositor que ha tratado con lujo de detalle este tema tan apasionante. Y los esperamos en el mes de enero a la segunda conferencia del ciclo, cuando el arquitecto PhD William Eduardo Alfonso Piña, docente en la Escuela Superior de la Pública Administración, tratará el tema Historia de la climatización radiante, de la bioclimática radiante al techo radiante. Hasta entonces, muchas gracias y nos veremos en el mes de enero para la segunda conferencia. Hasta luego. Hasta luego.